Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren perfectamente bien. Estamos ya culminando prácticamente la materia de circuitos eléctricos. Hoy veremos las técnicas de análisis de circuitos de corriente directa. Al final de estas sesiones concluiremos que dentro de la corriente alterna en su análisis estacionario, prácticamente las mismas técnicas y herramientas que usamos en la corriente directa van a ser válidas para la corriente alterna. Esto gracias al concepto de fasor que ya hemos estudiado y gracias al concepto de impedancia compleja que estamos a punto de definir. Va a ser maravillosa esta clase, va a ser maravillosa esta sesión y esta culminación de esta asignatura tan importante, tan relevante en la industria y en la vida cotidiana, ¿por qué no decirlo así? La mayoría de los elementos tienen los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos. Así que vamos a comenzar. Venga. Aquí tenemos las técnicas de análisis de circuitos de corriente alterna. Empezaremos con el primer concepto, que es el de la impedancia compleja. Tenemos los tres elementos principales eléctricos, ¿verdad? Que son la resistencia, que son el inductor y el capacitor. Cada uno de ellos tiene una impedancia. Pero ¿cuál es el concepto de impedancia? Recuerda cuando estudiamos circuitos eléctricos de directa, estudiamos la resistencia, dijimos que la resistencia es un elemento que tiene una característica que presenta una oposición, una fuerza en contra del paso de la corriente eléctrica. En ese caso habíamos dicho o estudiamos la corriente directa. Entonces en la corriente alterna, esta oposición se llama impedancia, es el equivalente de la resistencia. De hecho, las unidades siguen siendo ohms. La impedancia está en ohms. Vaya, qué bárbaro, la impedancia está en ohms. Por ejemplo, la impedancia de una resistencia, pues es bien fácil calcularla, simplemente es el valor de la resistencia. La resistencia normalmente decimos que tiene un valor de R ohms, ¿verdad? R ohms. Entonces, la impedancia en la forma rectangular, pues no tiene valor imaginario, simplemente es R ohms. Y la impedancia en forma polar, pues es R ángulo de cero, ¿verdad? R ángulo de cero. La impedancia de una bobina, de un inductor, donde L mayúscula es su valor en henrios, recuerde que las unidades de medida de los inductores o de las bobinas, que son sinónimos, están dados en henrios. Ok, entonces la fórmula de la impedancia inductiva, si se le conoce impedancia inductiva, es esta. En forma rectangular, J omega por L. Omega, ya sabes que es la frecuencia angular o velocidad angular. Omega es igual a 2pi por F. ¿Sí? Y si en forma rectangular es J omega L, significa que nada más tiene la parte imaginaria. La parte real de esta impedancia es un cero. Eso quiere decir que si nosotros transformamos a la forma polar, pues tendremos la magnitud omega por L en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Omega por L por 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia aumenta, ya sea, la frecuencia angular y por ende, si la frecuencia angular aumenta, eso quiere decir que la frecuencia en hertz, el número de ciclos por segundo también aumenta. Si eso aumenta, la impedancia inductiva, la impedancia en las bobinas va a aumentar, va a crecer. Quiere decir que es directamente proporcional al valor de la frecuencia. Entre más frecuencia, más impedancia, más resistencia al paso de la corriente eléctrica. Ahora vamos con el capacitor. El capacitor, con un valor de C mayúscula, faradios, ya sabe que las unidades de los capacitores son los faradios.
Aquí está la fórmula de la impedancia capacitiva. La fórmula de la impedancia capacitiva. Que son, que aquí está, la voy a leer, ¿no? Menos J por 1 sobre omega C. ¿Sí? Menos J por 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre J omega C. Entonces mira, oiga, profe, ¿cómo se pasa de esta fracción a esta otra? Pues lo que sucede aquí, jóvenes, es que no conviene tener la J, el número imaginario abajo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un artificio matemático, se multiplica esta fracción por 1, pero no cualquier 1. Vamos a multiplicarlo por J sobre J. Igual que en las divisiones, ¿no? Por J sobre J. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Recuerda que cuando multiplicamos J por J, ya lo hicimos en las operaciones con números complejos. Cuando multiplicamos J por J, pues va a dar J cuadrada. Y J cuadrada es menos 1. Quiere decir que el signo de esta fracción va a cambiar a negativo. Y cuando usted multiplique J por 1, pues simplemente va a quedar J arriba. Es decir, esta fracción y esta otra son equivalentes. ¿Sí? Y por lo tanto, si aquí es menos J, pues cuando pasemos esta fórmula a la forma polar, nos va a quedar ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Y al contrario de la impedancia inductiva, la impedancia capacitiva, el capacitor, es inversamente proporcional a la frecuencia porque W está dividiendo. Si W divide, quiere decir que entre más grande sea W, más pequeña va a ser la impedancia. Lo contrario al inductor, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Vamos a aplicar este concepto a la impedancia, que no es tan simple, es como una resistencia, ya lo hemos visto. ¿Cómo aplicar los circuitos eléctricos? Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a resolver un circuito. Un problema. Vamos a resolver este problema. Vamos a darle lectura. Dice: en el circuito de la figura, la resistencia vale 3 ohms, el inductor 18.56 milihenrios, el capacitor 0.8842 milifaradios, y la fuente tiene ciertas características. El valor pico de la fuente es 50 volts, una fuente de voltaje de alterna, aquí lo podemos ver, una fuente de voltaje de alterna, 50 volts de pico y una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Inciso A, vamos a resolver cada uno de los incisos. Inciso A. La expresión del voltaje de entrada. Recuerde que el voltaje de entrada, en este caso es un voltaje senoidal, y la expresión de una onda senoidal en el tiempo siempre es el valor de la expresión temporal va a ser el valor pico, el valor máximo, por la función seno de omega t más menos, puede ser positivo o negativo, un ángulo de fase, como lo estudiamos cuando iniciamos el estudio de las ondas o las señales senoidales en su momento. Ya lo hicimos. Ok, vamos a resolverlo. Voy a cambiar a una pantalla que me va a permitir hacer anotaciones. Entonces vamos a resolver el inciso A. La expresión del voltaje de entrada, ¿verdad? La expresión del voltaje de entrada. Bueno, en la diapositiva está escrito todo el inciso, no voy a escribir todo, ¿verdad? Tenemos entonces que el voltaje de entrada está representado con una E mayúscula según el autor, una E minúscula quiero decir. Aquí está, una E minúscula. Los datos que observamos son que el valor pico son 50 volts y tiene una frecuencia de 60 Hz. Nada más recuerde que omega es igual a 2pi por F. Quiere decir que esta F son
60 Hz. Vamos a multiplicar 60 por 2 por pi, 120 pi, y ya habíamos hecho esa operación en algunas clases anteriores. De todas maneras, ahí tenemos la calculadora. Eso nos dio 377 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, el valor pico son 50. 50 seno de 377t, más o menos un ángulo de fase, pero no nos menciona que tenga un ángulo de fase. Por lo tanto, las unidades son volts. Esa es la expresión temporal del voltaje del dato. Vamos al inciso B. Para resolver el inciso B, el inciso A ya quedó. El inciso B nos pide la corriente del circuito, pero para calcular la corriente del circuito necesitamos transformar cada uno de los valores de los elementos, estos tres elementos, a su impedancia para poder tratarlos, para poder utilizarlos como resistencias, ¿no? Que se manifiesten como una impedancia, como una resistencia. Vamos a hacer entonces la transformación. Nada más hay que grabarnos estos tres datos. Lo veo complicado, pero de todas maneras voy a estar permutando entre las dos hojas, ¿no? Aquí tengo que el inductor vale 18.56 milihenrios, el capacitor 0.8842 milifaradios y la resistencia 3 ohms. Hay que convertirlos a las impedancias según la primer tabla que vimos en la clase de hoy. Entonces, vamos a calcular las impedancias, ¿no? Calcular las impedancias. Vamos con las impedancias. La primera impedancia, la resistencia como tal, pues no hay que calcular, ¿verdad? Como tal, la resistencia pues es simplemente el valor en ohms. Ya sabemos que vale 3 ohms. Entonces este omega es una omega mayúscula, tengo que respetar esa situación. 3, ándale, qué feo escribo, pero bueno, vas a escribir maravillosamente en tu cuaderno. Ahora voy a calcular la impedancia inductiva, Z sub L. La impedancia inductiva, pues ya lo vimos en la fórmula, es J por omega por L. J es el número imaginario, por omega, por L, mayúscula. Ya lo tenemos en la... ¿Sabes? La fórmula no la voy a volver a anotar. Mejor voy a sustituir los datos. J por omega por L. J, omega dijimos que era 377. Ya dijimos, lo he dicho varias veces. Omega es 2pi por F y la frecuencia son 60 Hz. 377 que multiplica a L. Era 18.56 milihenrios, si no me equivoco. 18.56 milihenrios. Eso es por 10. Mili es por 10 a la menos 3. He detectado que normalmente ustedes obvian esta situación, este menos 3. No hay que quitarlo, jamás. Las unidades pues van a ser ohms, no pasa nada. Las unidades van a ser ohms, que no pasa nada. Y puse una línea divisoria. Z sub L, vamos a hacerlo en la calculadora. 377, llevará la calculadora 377 por 18.56 milihenrios. Ya está, da 6.99712. Tú lo puedes, ustedes me van siguiendo perfectamente. Lo vamos a redondear a 7, J7, y las unidades son ohms. Ya tenemos dos de las tres impedancias. Aquí está la impedancia en la resistencia y la impedancia inductiva. Nos falta una, que es la impedancia del capacitor. Vamos a hacerlo en la siguiente columna.
Voy a borrar esta línea, la voy a hacer un poco más hacia la izquierda. Voy a tomar un poco más de espacio, ahí está, derechita como corresponde. Entonces, la impedancia del capacitor es la que nos falta. La impedancia del capacitor dijimos que era menos J por 1 entre 1 entre omega, y voy a poner mejor un corchete. Esto es un borrador, voy a poner mejor un corchete para denotar aquí 377, que multiplica el valor del capacitor, que si no mal no recuerdo era 88.42 milifaradios, es decir, por 10 a la menos 3. Ya sabemos que toda esta operación va a dar en ohms, las unidades van a ser ohms, es como una resistencia. Entonces voy a hacer una calculadora, agarre su calculadora rápidamente, 1 entre 377 por 88.42 exponente a la menos 3. Haz esa operación. 88, no, creo que era punto 8842, creo que, déjame checar. Punto 8842, quiere decir que aquí voy a borrar este punto. Ándale, ya borro todo, hombre, no pasa nada. Será 0.8842. Y eso en la calculadora da menos J3. Bueno, aproximadamente, ¿no? 2.99. Vamos a redondear. Menos J3 ohms. Entonces ya tenemos los valores de las impedancias. ¿Qué es lo que nos falta, jóvenes? ¿Qué es lo que nos falta? Pues contestar el inciso B. Inciso B, vamos a cortarlo aquí con azul, ¿no? Es la corriente del circuito. Vamos a calcular la corriente del circuito. Usted recuerde nada más que la corriente siempre ha sido pues voltaje entre resistencia, pero en este caso va a ser voltaje entre impedancia, es decir, corriente va a ser voltaje entre impedancia. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? Aquí está. Ese es el voltaje de entrada. Quiere decir, vamos a ponerlo de una vez en forma polar, 50 ángulo de 0. En fasor, ¿verdad? Ya estudiamos esto. 50 ángulo de 0. Son volts. Esta operación nos va a dar amperes, ¿verdad? Las unidades. Y la impedancia, pues hay que sumar las tres impedancias. Es la impedancia total, porque es un circuito serio. Mira, aquí pasa la corriente. Aquí está la corriente. Es un circuito serio, quiere decir que la impedancia completa o total va a ser la suma de esos tres elementos. Entonces vamos a sumarlos. 3 ohms. 3 ohms, vamos a sumarlo con J7 ohm. Vamos a sumarlo con menos J3. Entonces, ¿cuánto va a dar esto?
Ahí está, la línea derechita como debe ser. 50 ángulo de 0. Entre 3 más J4. Ahí está, 3 más J4. Estoy desesperando un poco con la escritura. Voy a tratar de hacer los números correctamente para que ustedes tomen bien sus apuntes. 50 ángulo de 0 entre 3 más J4. Vamos a convertir ese 3 más J4 a polar para poder hacer la división. Entonces le ponemos en nuestra calculadora pol. Luego escribimos 3,4. Y nos da 5. Vamos a dividir en 50 ángulo de 0 entre 5 ángulo de 53.13. .13 grados. Hacemos la división. 50 entre 5 es 10. Ángulo, recuerden que en las divisiones el ángulo de arriba le restamos el ángulo de abajo. Entonces te va a quedar ángulo de menos 53.13 grados. Estos son amperes. Ya nada más lo pasamos al tiempo. Entonces la corriente en el tiempo es 10 seno de omega t 377t menos 53.13 grados. Qué forma de escribirlo, qué bárbaro. Ahí tenemos el inciso B. Este es el inciso B. Vámonos a la presentación. Ya tenemos el inciso B. Palomit. La corriente del circuito. Vamos a calcular el voltaje en cada elemento. Recuerde que voltaje es igual a resistencia por corriente. Corriente por resistencia. En este caso va a ser impedancia por corriente. O corriente por impedancia. No pasa nada. El orden que tú quieras. Vamos a calcular entonces voy a avanzar de este lado. Ahí tengo la corriente. Aquí de este lado, inciso C. Vamos con el inciso C. Calculemos el voltaje en cada elemento. Con esa letra maravillosa que me caracteriza. Voltaje en cada elemento. Calculemos el voltaje en la resistencia. Ya dijimos que el voltaje es corriente por resistencia o corriente por impedancia. En este caso, pues la corriente total es un circuito serio. Corriente por impedancia resistiva. Ya sabemos que la corriente es 10 ángulo de menos 53.13 y lo multiplicamos por la impedancia, que son 3 pues, ángulos de 0, ¿verdad? No pasa nada. La forma polar para no batallar, 3 ohms. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser 30 ángulo de menos 53.13 grados. En el tiempo,
voltaje de la resistencia va a ser igual, donde nos interesa en el tiempo, 30 seno de 377 por tiempo, en este caso menos 53.13 grados, unidades, que son volts. Muy bien, tenemos el voltaje en la resistencia. Ahí está, perfectamente. Ahora, ¿qué nos falta? Voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina es mismo corriente. La corriente en todos los elementos es la misma porque están en serie, por la impedancia de la bobina. En este caso, siguen siendo estos 10, ángulo de menos 53.13 grados, que multiplica a la impedancia inductiva, que es J7. Pero para multiplicarlo más fácil lo pasamos a polar, 7 ángulo de 90, ¿verdad? Es J. Podemos poner en la calculadora, pero no es necesario. Al ser simplemente J, pues su ángulo es 90. Aquí le puse un 0, no debería, que 90. Este ángulo de 90 grados. Entonces, el voltaje de la bobina es igual a 70 ángulo de 90 más menos 53.13. Lo hacemos en la calculadora y ese resultado da 36.87. Y 36.87 grados, volts. En el tiempo, voltaje en la bobina es igual a 70 seno de 377 por T, en este caso ángulo positivo, 36.87 grados, volts. Vamos a subir un poco la pantalla y a resaltar nuestro resultado. Qué derecho escribo, la verdad, impresionante. Luego, último, voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor sigue siendo la corriente que multiplica a la impedancia capacitiva. Escribo rápido, me está desesperando esta nueva forma de escritura, así que voy a evaluar esta forma. Pero bueno, la corriente va a ser 10, o necesito acostumbrarme tal vez, ángulo de menos 53.13 que multiplica a el valor de la impedancia del capacitor, que era menos J3 ohms. En este caso es 3, ya en polar, para poder hacer la multiplicación, ángulo de menos 90. Hacemos la multiplicación del voltaje del capacitor, es 30. Hacemos la suma de esos dos números negativos, menos 53.13 menos 90, nos va a dar menos 143.13, ángulo de menos 143.13 grados, unidades volts. Seguimos haciendo esto un poquito más para abajo y nos queda voltaje del capacitor en el tiempo. Hay que revisar donde hay que convertir de fasor a tiempo. Voltaje del capacitor en el tiempo es igual a 30 por seno de 377
en este caso menos 143.13 volts. Y resaltamos el resultado. Ahí está la respuesta, debe ser del inciso C. Vamos a ver qué nos queda ya para terminar. Último, comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Quién me dice? ¿Qué dice? ¿Quién me dice qué establece, qué enuncia la ley de voltajes de Kirchhoff? Venga. Efectivamente, la suma de voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0. Nada más recuerda aquí, si hacemos esta malla, ¿cómo quedaría? Así es, menos C, más voltaje de la resistencia, más voltaje de la bobina, más voltaje del capacitor, tiene que ser 0, evidentemente. A ver, vamos a comprobar. Y vamos a comprobarlo, tal vez en un recuadro, este lado, vamos a ver qué tal escribe ese color. Ese, pues ahí medio interesante. Vamos a comprobarlo, inciso D, de voltajes de Kirchhoff. Inciso D, comprobación. Ok, dijimos menos el voltaje de la fuente, en este caso menos 50 ángulo de 0, más el voltaje de la resistencia, me dio 30 ángulo, vamos a sumarlo, 30 ángulo de menos 53.13, más el voltaje de la bobina, 70, ángulo de 36.87, más el voltaje del capacitor, que fue 30, ángulo de menos 143.13 grados. La suma de esto da 0, evidentemente, ¿verdad? No necesitamos comprobar. Dirá, ah, caray, pero ¿cómo es posible? Es que así no se suma, ¿verdad? Acuérdate cómo se suma, hay que convertirlo a rectangular. Rectangular. ¿Cómo lo convertimos a rectangular? Pues esto es 50 negativo más 0 J o J0. J0. Recuerda que un negativo en un número polar no existe, es decir, este menos 50 ángulo de 0 es lo mismo que, o debería de ser, 50 ángulo de 180. Simplemente es la parte negativa del número real. Luego, hay que convertir esto a rectangular. Ponemos en nuestra calculadora rectangular de 30, menos 53.13. Eso da 18. La parte real, y en la parte imaginaria menos 24, lo estoy redondeando los números, ¿verdad? Y menos J 24. Luego 70, ponemos en la calculadora rectangular de 70, 36.87. Eso da 56 de este lado. Y en la parte imaginaria 42. Más J 42. Y último, estoy convirtiendo estos cuatro datos a su parte en su forma rectangular. Cuatro datos polares, cuatro números complejos en su forma polar a su forma rectangular. Último, le ponemos en la calculadora rectangular de 30, menos 143.13. Da menos 24 de lado. Menos 24 y
en la parte imaginaria, menos 18. Menos J, 18. Vamos a sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios. Menos 50, más 18, más 56, menos 24. Y eso da 0, válgame. Y ahora sumemos todos los imaginarios. Recuerda cómo se suman los números complejos. Sumemos 0, menos 24, más 42, menos 18. Y evidentemente eso también es 0. 0 más J, 0. Entonces con esto ya queda comprobada la ley de Kirchhoff. La suma de todos los voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0. Último paso. Bueno, de hecho ya terminamos este ejercicio. Ya nada más nos falta hacer un último paso para comprobarlo. Vamos a realizar la simulación de este ejercicio, jóvenes. No nos tardamos ni 5 minutos. Vamos rapidote. Vamos a simular este ejercicio. Vámonos a el famoso Cook's Universal Circuit Simulator. Entonces vamos a realizar la simulación de una manera bien rápida. Tenemos los componentes, vamos a poner una resistencia, vamos a poner una bobina, vamos a poner un capacitor de este lado como lo teníamos, una fuente alterna, bien, vamos a poner los valores que son. Esto lo ponemos un poquito más grande, ahí más o menos. La fuente era de 50, eran 60 Hz, y le pongo mostrar en pantalla 60. La fase era de 0 en la fuente, por lo menos. Aceptar. Ok. En la resistencia era de 3 ohms. Esto ya no lo voy a cambiar. En la bobina era de... No me quiero equivocar porque nunca se me graban los datos. La bobina era 18.56 milifaradios. La bobina, ahí está, 18.56 milifaradios. Y el capacitor 0.8842, no me quiero equivocar, 0.8842 milifaradios. Y creo que ahorita dije milifaradios. Aquí en la bobina son milihenrios. Damos información rápido. No nos tardamos mucho. Ok. Híjole, ¿por qué seré tan perfeccionista, jóvenes? No me gustan los detalles de líneas chuecas y eso, así que ni modo. Vamos a poner una tierra. Conectamos la tierra. Muy bien, vamos a poner medidores. Probes o proofs. Esta es una medición de corriente donde quieras. Es la misma corriente en todos los elementos. La podemos poner aquí. Le ponemos, ¿qué te gusta? Corriente total o simplemente I. Tal vez I no me lo... Vamos a ponerle I total. Ok, necesitamos un medidor de voltaje. Tenemos uno, tenemos otro. Este va a ser voltaje de la resistencia. Este va a ser voltaje de la bobina. Este último va a ser voltaje del capacitor. Sencillote, vamos a comprobar nuestros resultados. Y lo conectamos en la resistencia. Igual como lo hicimos con las corrientes directas, Fíjate qué fácil es la alterna también. Ahí está. ¿Qué más nos falta?
Vamos a ponerle en simulaciones, una simulación de alterna. Los parámetros voy a modificarlos. Selecciono el cursor, voy a ponerle que es una frecuencia constante. Voy a borrar todo esto, le pongo que son 60 Hz. Le doy simular, me va a decir que quiere guardar el circuito. Vamos a guardarlo en simulaciones de circuitos de corriente alterna, voltajes, corrientes. Esto va a ser el circuito serie. Ok, vamos a guardar. Vamos a los datos que nos interesan. Queremos ver la corriente, queremos ver el voltaje del capacitor, de la bobina y de la resistencia. ¿Sabes? En el orden que lo tenemos, ¿no? Resistencia, bobina y capacitor. Así como los calculamos teóricamente. Vamos a aceptar. Ya no quiero esto. Voy a agrandar. Los valores me los está dando en rectangular. Pero la corriente me la está dando en... A ver. ¿Qué pasa si pongo otro nuevo de puros voltajes? Voltaje. Bueno. Voltaje. Aquí tal vez le pongo... aquí le puedo poner lo que quiera, ¿no? Módulo y... es decir, magnitud y ángulo. Grados. Voy a poner a aceptar. No me lo está... Permíteme. Ok, tengo que ponerlo en todos. Muy bien, voy a borrar. Para de una vez verlos en... módulo, ángulo. Caray. Ok, módulo, ángulo. Entonces, de repente hace lo que quiere este programa, así que entendámoslo, ¿no? Ok, ya tenemos los valores tanto en polar como en rectangular. Mira, aquí está la resistencia en rectangular, la resistencia en polar, la bobina y el capacitor. Y fueron los mismos resultados que obtuvimos. En la resistencia 30 ángulo de menos 53, nada más que aquí lo pone 30 ángulo de menos 53.1, 70 ángulo de 36.7, y en el capacitor, en la bobina fue 70 ángulo de 36.87, por ahí algunas, sí, 36.9. Bueno, corresponden los datos, ya comprobamos el circuito y corresponde esta información. Así que pues pasemos al siguiente ejercicio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!